quieren estar aquí con Raimundo y quieren también ver a la Liana, luego pueden ver a la Liana o al Raimundo en YouTube porque van a quedar las charlas ahí, subidas en los próximos días, ¿vale? Para que no se pierdan nada en la Feria Huertera 2023. Siendo eso, ya está Raimundo en el escenario, así que le damos un fuerte aplauso a Raimundo Lavé, queridos. Y Raimundo, muchas gracias por estar aquí en la Feria Huertera 2023. Bacán, muchas gracias. Aló, aló. Buenísima. Bueno, hoy día vamos a hablar un poco de lo que es el diseño predial en relación a lo que tratamos de manejar, eh, imitando un poco a las culturas ancestrales, ¿ya? Las culturas que gestionaban ecosistemas. Hay una gran diferencia en la manera que hay en la manera que uno gestiona un ecosistema comparado con lo que uno es el hacer agricultura. ¿Ya? Cuando gestionamos ecosistemas, manejamos la interacción de distintos recursos que se están moviendo dentro de un ecosistema. ¿Ya? Y eso es de alguna forma como nuestro máximo potencial como seres humanos, el poder manejar distintos recursos que están interactuando dentro de un ecosistema. A diferencia de lo que es hacer agricultura, que uno simplemente tiene una relación con el arar el suelo para generar un cultivo, sembrar un cultivo, plantar un cultivo de interés y después cosechar ese cultivo. Tiende a ocurrir que cuando manejamos ecosistemas, tendemos un ecosistema que avanza en la sucesión hacia el bosque, a diferencia de cuando hacemos agricultura, la cultura de las primeras civilizaciones, cuando empiezan a hacer agricultura, tendían a retrodecer o rejuvenecer el bosque, o sea, simplemente cortaban el bosque y sembraban trigo, por ejemplo. Ya domesticaban animales, tenían su arado y empezaban a arar el suelo para sembrar trigo. ¿Cierto? Trigo, maíz, porotos, todo lo que son cultivos más anuales. A diferencia de las culturas pre-civilización, ya que hoy día todavía, no por ser pre-civilización, están extintas, todo lo contrario, hoy día todavía están vigentes, son culturas ancestrales que manejaban ecosistemas, o sea, manejaban animales, manejaban el bosque, ¿ya? Y eso es lo que vamos a hablar hoy día. Entonces, si nosotros miramos un poco el huerto de Occidente, esto es lo que nosotros podemos estar pensando. O sea, si nosotros miramos trigo, maíz, que es lo que es nuestra principal fuente de caloría de hoy día de nuestro alimento, como cultura occidental, nuestra principal fuente de caloría proviene de trigos anuales, de cultivos anuales. ¿Ya? A diferencia de lo que es un huerto, eh, un huerto ancestral. ¿Lo cambia? La próxima, ahí sí. Bueno, a diferencia de lo que es un huerto de cultura ancestrales, que aparece esto. Y ahí aquí está la clásica historia de cuando llegaron los primeros colonos a esto, la primera cultura occidental que llegó a este continente, vio un bosque y simplemente decía, estos son seres salvajes, un sistema, no hay ningún sistema de inteligencia o un sistema de manejado de este bosque, porque simplemente veían un caos, veían algo desastroso, ¿cierto? Sin embargo, no se daban cuenta que estaban mirando a un sistema de agricultura ultra evolucionado, ya un sistema donde las comunidades que habitaban dentro de este ecosistema ya lo manejaban el bosque. Entonces manejaban las distintas especies que les generaba sustento. ¿Ya? Y eso fue una de las grandes diferencias que nosotros, o sea, yo diría que hoy día hace 1900 empezó a llegar recién a la cultura occidental el concepto de que los ecosistemas eran manejados por estas culturas pre-civilización. ¿Ya? No era simplemente un bosque alejado, salvaje, que estaban todos estos seres tratando de sobrevivir porque cualquier cosa se los comía, que eso es nuestra idea hoy día de cómo uno va a una jungla y piensa, oye, cuidado que todo me viene a comer. ¿Ya? Pero este es un ecosistema que es un ecosistema de abundancia, que es muy distinto a un ecosistema de escasez. En un ecosistema de escasez tiende a haber mayor competencia, ¿cierto? Entonces, cuando hay un sistema de abundancia, todo lo contrario, empieza a haber comida para todos. ¿Ya? El potencial que tenemos nosotros como seres humanos es hacer exactamente eso. Es acelerar la sucesión del bosque hacia un ecosistema que genera abundancia. Entonces, si nosotros miramos estos dos ejemplos,
Bueno, comparado con el que mostramos anteriormente, aparte de brindarnos alimento, ¿qué más nos genera? Nos rehidrata las cuencas este sistema comparado con el otro, ¿cierto? ¿Puede ser un modelo para revertir el cambio climático este sistema de agricultura? ¿Cierto? Entonces, al mismo tiempo, albergar especies, ¿cierto? Entonces, es un modelo de sustento que no necesariamente no necesariamente vamos a tener que aislarnos de la naturaleza y dejarla para que se regenere o para que se conserve, sino que es otro modelo en el cual nosotros como seres humanos empezamos a ver que tenemos un potencial de hacer las cosas mucho mejor de lo que lo estamos haciendo. ¿Ya? Y en realidad, si nosotros nos vamos a nuestra cultura humana, desde los primeros prestigios que hay, estamos hablando de 120.000 años en la historia de la humanidad, la del Homo sapiens sapiens, el ser inteligente, 120.000 años. Y la civilización ya se dice que partió hace 7.000 años. ¿Ya? Las 7.000 hay gente que dice 12.000, así lo que las tiran más, 12.000 años. ¿Ya? Pero la cultura cazadora-recolectora, el humano, lo que permitió que el ser humano habitara en todos los climas de este planeta, ¿cierto? En lugares más áridos, en tropicales, en templados, en mediterráneos, en desérticos, fue el manejar el bosque, fue manejar los distintos recursos que interactúan dentro de un ecosistema. Porque cuando nosotros manejamos esos recursos distintos que interactúan dentro de un ecosistema, nos aseguramos que cada año, tras año, tras año, haya más suelo y haya más agua en ese ecosistema. A cambio nosotros, cuando nosotros venimos a decir, ya, tenemos que sacar todo este monte, así hoy día se le llama el monte, limpiamos el monte y sembremos anuales. ¿Cierto? ¿Qué hacen? Siembran anuales. Después de 3, 4 pasadas anuales, lo dejamos estar y nos vamos a otro lado. ¿Ya? Eso fue como la manera que muchas de las culturas campesinas de Chile, de alguna forma, cuando llegaron los primeros colonos, empezaron a vivir así. O sea, tenían grandes cantidades de extensiones de tierra, ¿ya? Y como eran cultura occidental donde el principal fuente de calorías era el trigo, ¿ya? Ellos lo que hacían era agarrar un pedazo de monte, lo cortaban todo, agarraban esa leña, ese tronco, esa madera era para leña, para calefacción, para cocinar, y sembraban trigo. ¿Ya? Y después se iban el próximo año hacia el otro lugar y hacían exactamente lo mismo. Y donde había trigo, ¿qué tienen ahora? Pasaban las vacas, animales. ¿Ya? Entonces así iban moviéndose alrededor de la cuenca y ya pasaban una generación y volvían al mismo lugar. Entonces era un sistema era un sistema bien interesante de manejo ya de ese ecosistema que aseguraba que año tras año, dentro de todo, no se degradaba el ecosistema. Pero ¿qué pasó? Que de alguna forma se restringieron las tierras ser manejadas por la cultura campesina. En mi sector donde estoy yo, que es la costa maulina, generalmente llegaron las forestales. Entonces al tiro limitaron un poco esa capacidad de manejo de una cuenca y empezaron a manejar pequeños sectores con la misma técnica. Entonces, como era en menor sector, empezaron a hacer exactamente lo mismo. Cortaban, quemaban, ¿cierto? Usaban los troncos principales para la leña, ¿ya? Y sembraban trigo, y después ya no les daba ya 4 o 5 años tenían que volver al mismo terreno, ¿cierto? Y ya el terreno ya empezó a perder valor, o sea, empezó a perder nutrición, ¿cierto? No podían hacer todo el ciclo completo. Entonces uno puede decir, la manera que manejan, el quemar está mal. No necesariamente, todo depende de un contexto, o sea, esa práctica es una práctica ancestral que se está usando hoy día en otro contexto totalmente distinto y por ende está generando una degradación del ecosistema. Ya, bueno, la principal diferencia, ya la tocamos un poquito, pero básicamente eso, ¿cierto? Aquí, cuando una cultura voy a hacer una pregunta, o sea, voy a lanzar algo al público. Y cuando yo hablo de una fuente de calorías, hoy día nosotros hablamos de trigo, por ejemplo, ¿ya? ¿Cuál creen ustedes que era la fuente de calorías del bosque, de las culturas ancestrales? ¿Frutos? Ya, los frutos no necesariamente tienen harta caloría. Sí, frutos secos, ahí sí. Ya, entonces, ¿cuál era el clásico que todos podemos imaginar? Avellana, la araucaria, el pehuen, ¿cierto?
Ya, bacán. Entonces, eso es una fuente de caloría. Todos los bosques tienen su fuente de caloría. ¿Ya? Y esa fuente de caloría era lo que de alguna forma sostenía, realmente sostenía a las comunidades humanas, ¿ya? Ancestralmente. ¿Cuál es la gracia de tener un árbol que te genera esa fuente de caloría y no un trigo que te genera esa fuente de caloría o un cultivo anual que te genera esa fuente de caloría? Que el árbol, año tras año, genera más por menos inversión. Genera más alimento por menos inversión. ¿Por qué menos inversión? Porque no tengo que arar el suelo, no tengo que estar regando, no tengo que estar, ¿cierto? Simplemente crece, 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 crece por menos tiempo, menos agua, menos suelo, menos dinero invertido. ¿Ya? Entonces vamos a hablar un poquito de cómo podemos transformar nuestras parcelas. ¿Ya? Mucha gente hoy día está yéndose a las parcelas y eso es una maravillosa oportunidad para empezar a transformar la manera que el ser humano empieza a gestionar su ecosistema. ¿Ya? Entonces, nosotros miramos una parcela así de esta característica, ya es la clásica parcela que uno compra. ¿Cuáles son las necesidades que tienen todas las personas que compran una parcela? Tenemos siempre necesidades, ¿ya? La vivienda siendo la principal necesidad. Los accesos vehiculares, dónde vamos a poner el camino, dónde vamos a poner los accesos peatonales, cómo vamos a entrar el agua y la luz a nuestra parcela, dónde vamos a hacer la fosa séptica, tenemos que poner una fosa séptica en algún lado, ¿cierto? Entonces, estas necesidades, el que el ser humano vaya al campo, ¿ya? No es para nada algo negativo. Hoy día empieza a pasar que nos empezamos a dar, que como que se empieza a escuchar mucho que el problema es que estamos llegando al campo. ¿Ya? Y yo creo que todo lo contrario, ese no es un problema, eso es una maravillosa oportunidad que gente esté migrando al campo. El tema es que la manera que es la información que se está utilizando para migrar al campo tiende a ser desde la mirada más occidental, que es venimos y tenemos que limpiar todo, ¿cierto? Y ojalá quemarlo y sacarlo y partir de cero. Porque todos queremos un patito verde hermoso, lindo, precioso, ¿cierto? Y de alguna forma es la manera que nosotros gestionamos nuestros recursos nos va a permitir tener ese mismo pacto maravilloso, lindo, precioso, pero al mismo tiempo nos va a asegurar que también tengamos una fuente, necesitamos una fuente que genere recursos, que genere agua y que genere suelo. Y no hay nada que genere más agua y más suelo, no hay nada que genere suelo y agua en el tiempo como un bosque. Así esa es la gracia del ecosistema, que uno lo deja solo. Yo dejo este lugar, dejamos este lugar aquí pelado, nos vamos, volvemos 50 años después, no va a estar este pasto, ¿cierto? Aquí va a haber una transición hacia un bosque. Se llama la sucesión ecosistémica. Ya empieza de las plantas anuales, después empiezan a haber arbustitos, después va a empezar a haber arbustitos cada vez más grandes, después va a llegar la zarzamora, en este sector probablemente puede llegar la zarzamora, ¿ya? Y la zarzamora va a estar ahí 10 años, y después recién después de la zarzamora va a empezar a salir los nativos. La zarzamora es el límite entre lo denominado invasivo, que nosotros le llamamos generoso, porque realmente tiene la capacidad de generar mucha vida en un ecosistema muy degradado, ¿ya? Y en lo que es conocido como el bosque nativo, ¿cierto? Entonces, la zarzamora es la mitad. Entonces, ¿qué terminamos haciendo? ¿Cuál es el manejo convencional? No, la zarzamora es mala, arrancarla toda, quemarla y sacarla, ¿cierto? Y eso lo único que está haciendo es irnos para atrás, está viendo para atrás, y vamos a tener, y la naturaleza nos va a tirar algo peor que la zarzamora. ¿Ya? Y así empieza, vamos a tener especies pioneras que salen, que son como los cardos, que son pinchúos, etc. Básicamente vamos yendo para atrás, porque no hemos sabido manejar esa sucesión hacia el bosque. ¿Ya? Y eso de alguna forma es nuestra capacidad. Nosotros somos como seres humanos capaces, como ninguna otra especie que existe en este planeta, de acelerar la sucesión del bosque. ¿Ya? Y es sumamente simple, es simplemente podar y dejar. ¿Ya? No es más que eso, hay ciertas técnicas que siempre están conversando y todo, pero es muy sencillo. Ya, entonces esas son nuestras necesidades de una parcela. Queremos, lo que nosotros queremos, siempre ya está el quincho, el huerto, un bosque comestible que sería maravilloso. Siempre llega la gente y dice, ya, yo quiero aquí poner mi casa, aquí quiero poner los accesos, aquí quiero poner la piscina, aquí quiero poner el huerto, aquí quiero poner los frutales por aquí, nativos por acá, ¿cierto? Piscina, bipiscina o césped para jugar a la pelota. Pero cuando tendemos a hacer eso, cuando nos ponemos a diseñar esa parcela, tendemos a no pensar en
la gestión de los recursos. Simplemente ponemos distintos sectores fragmentados porque a nosotros sería lindo poner esto aquí, sería lindo poner esto acá, sería lindo poner esto aquí. Y generalmente ese diseño, al estar fragmentado del ecosistema, de cómo funciona el ecosistema, terminamos nosotros teniendo que poner un trabajo. En un ecosistema o en un hábitat que está mal diseñado, ¿ya? Nosotros tenemos que poner trabajo. Nosotros tenemos que poner un trabajo. ¿Ya? Cuando un ecosistema está bien diseñado, quiere decir que los elementos que hacen parte de un ecosistema están bien diseñados, interactúan y aceleran la sucesión. Cada vez tenemos que alejarnos más del bosque y dejar que esto funcione nomás. ¿Ya? Entonces, al igual que la basura es un error de diseño, ¿ya? El sobretrabajo es un error de diseño. ¿Ya? La contaminación y la polución también es un error de diseño. Ya que nosotros tengamos ríos contaminados, la contaminación del río es un exceso de nutrientes, es un exceso de recursos no siendo utilizados. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros miramos de esa manera los contaminantes y la polución, nos damos cuenta que realmente hay un sinfín de posibilidades. ¿Ya? Bueno, a ver. Aquí tenemos dos parcelas, ¿ya? Las dos parcelas tienen las mismas necesidades, ¿ya? Y los mismos querer, pero después de 10 años, una termina siendo un bosque y la otra termina siendo lo mismo. Está el pasto, ¿cierto? Está el huerto, está el invernadero, puede estar, ¿ya? Pero está la piscina. Pero es la parcela de la derecha, la parcela de la izquierda, disculpen, me va a quitar a mí mucho tiempo. ¿Ya? Nosotros los seres humanos, cuando manejamos un ecosistema, tenemos 4 recursos que manejamos constantemente. ¿Ya? El principal de todo es el tiempo. Entonces, cuando nosotros estamos manejando algo mal, tenemos que meterle mucho tiempo. La clásica, la maleza es mala, entonces yo tengo que estar encima del cultivo sacando la maleza. Eso es tiempo. Entonces, es una idea mía que se me metió por alguna razón, que la maleza es mala y por ende, como es mala, yo tengo que sacarla y ese es un tiempo invertido. ¿Ya? El otro recurso es el agua, que manejamos es el agua. ¿Ya? Estos pastos requieren mucha agua. Si de una u otra forma yo dejo el agua, ¿ya? Estos pastos se empiezan a secar. ¿Cómo podemos hacer que el agua invertida en 5 años más me permita a mí no tener que regar? ¿Cómo hago yo que cada litro de agua en un ecosistema que yo le estoy metiendo se se almacene en el suelo y no se evapore con los calores? ¿Ya? Eso también es una forma de gestionar el ecosistema, es una modalidad de diseño. ¿Ya? Tenemos el tiempo, el principal recurso, el agua, el suelo. ¿Ya? ¿Qué tanta fertilidad tiene un suelo? ¿Ya? Generalmente nosotros terminamos gastando mucho tiempo en ir a buscar suelo a otro lado, como el compost, ¿ya? Para poder traer a nuestro lugar que está degradado. Pero ese compost, después de un cultivo, se perdió, se fue, se transformó en un cultivo y después el próximo año tenemos que buscar más compost a otro lado y traerlo de nuevo para acá. ¿Qué habla eso de nosotros? Que algo está pasando. Algo está pasando. Hay un error, hay una desvinculación del manejo de los recursos. ¿Ya? Y el cuarto, que no por ser el último es el menos importante, es el dinero. O sea, si nosotros manejamos el tiempo, el agua, el suelo de una manera que se pierde, que con el pasar del tiempo tenemos que invertir más tiempo, más agua y más suelo, al fin y al cabo nos damos cuenta que estamos invirtiendo mucho dinero. Y este es el clásico ejemplo de por qué los huertos no funcionan. O sea, los huertos, mucha gente entusiasmada con los huertos, con los invernaderos, etc. Llega un tiempo que dicen, no, me la ganó. Porque es una cantidad de energía invertida para cosechar un cultivo que apenas tú lo cosechas, el próximo año tienes que venir de nuevo a meterle esa energía. ¿Ya? A cambio, un bosque, a diferencia del bosque, es distinto. El bosque uno le mete, ¿ya? El bosque se desarrolla, empieza a salir vida, y tú empiezas a manejar esa vida que va saliendo. Tú podas, ¿ya? Sacas patillas de un lado, lo plantas, ¿ya? Y vas manejando esa sucesión del bosque.
¿Ya? Entonces, cuando nosotros diseñamos un predio, si nosotros le metemos la misma cantidad de tiempo, agua, suelo y dinero, estas dos personas le metieron el mismo tiempo, agua, suelo y dinero a estos dos ecosistemas distintos, después de 10 años uno tiene un vergel y el otro tiene todavía un lugar así de cero. ¿Ya? Claro, tiempo, agua, suelo y dinero. La próxima, por favor. Ya, bueno, ¿y cuál es más resiliente? El día de mañana sube el petróleo como nunca imaginábamos que iba a subir. ¿Cuál es más resiliente? ¿Cierto? Claramente. El día de mañana sube la comida como todavía no sabemos qué va a subir. ¿Cuál nos va a asegurar más soberanía? El bosque. ¿Ya? Entonces, uno, de alguna forma, nos está generando resiliencia, nos está permitiendo que el agua, tiempo, suelo, dinero invertido hace 10 años, hoy día ya es nuestro ahorro. Nuestro ecosistema, no solamente nuestra parcela aumentó el capital económico, ¿cierto? Porque esta parcela ya vale mucho más. O sea, está lleno de plantas, está lleno de comida, tiene un valor, es una inversión que aumentó el capital de tu parcela, pero al mismo tiempo cualquier caos que llegue a pasar en este ecosistema, o sea, en este modelo este modelo económico que se define como la ciencia de la escasez, podemos estar claros que tarde o temprano esa ciencia de la escasez realmente va a haber más escasez. ¿Ya? Porque se maneja la escasez. Si manejáramos para la abundancia y desarrolláramos para la abundancia, sería totalmente distinto el modelo de aquí a 10 años. Entonces, uno claramente es mucho más resiliente que el otro. Imagínense que todas las personas hoy día que están comprando parcelas, ya las personas que van y compran parcelas, invirtieran hoy día su tiempo, su agua, su suelo y su dinero para generar ecosistemas de alimentos. ¿Se imaginan el poder que tienen las personas para revertir el cambio climático, para rehidratar las cuencas, para potenciar las economías locales? A diferencia de dejar todo como no, y a las fundaciones que hagan todo. O sea, o vamos y dejemos el cerro lleno de nativos, no más echado. Entonces, es una forma de tomar conciencia de nuestra capacidad. Sin duda hay una información, que es una información que no es nada difícil, es súper sencilla hacerlo, pero que genera, en el tiempo, genera una gran capacidad para realmente hacer cambios grandes. Entonces, claro, miramos aquí en relación a la mantención, la parcela esta, tenemos que podar. ¿Cuál es la inversión? Podar. Tenemos que podar. Aquí se poda con cortapasto, ¿cierto? Entonces tenemos que llenar la cortadora de pasto con benzina, con lo que sea, cortar y tenemos que regar y tenemos que meter la energía eléctrica. No sé si hay una bomba de agua para que riegue, ¿cierto? Pero ¿qué nos genera de retorno? Placer, pues ¿cierto? Puede llegar a ser algo placer. Yo creo que más es una idea cultural que hemos arrastrado a través de 7000 años, de tener todo limpio, este concepto de orden. Este concepto de orden, para la cultura ancestral y la cultura occidental hay un concepto de orden muy distinto. La cultura ancestral ve el orden como algo que te ahorra tiempo, agua, suelo. Entonces, generalmente uno va a una casa de campo, así, de la gente que trabaja en el campo de verdad, y de los ojos de una persona que no trabaja en el campo puede ser que esa casa esté desordenada. Pero uno empieza a mirar la persona cómo se relaciona dentro de su ecosistema, ¿ya? Y tiene aquí perfectamente donde necesita sus palas, perfectamente donde está su riego, perfectamente, está todo diseñado de una manera para ahorrarse tiempo. Entonces en sí es orden. En cambio, cuando nosotros tenemos un diseño de orden que nos hace trabajar 24/7 en un sistema que nos genera escasez, ese concepto de orden tiene que ser cuestionado. ¿Ya? Ya, y este ecosistema es lo mismo, ya pongamos la misma inversión. Tenemos que podar igual, con la misma máquina de petróleo, que no sé, motosierra, desbrozadora, lo que sea. Le metís la misma cantidad de agua, le metís la misma energía eléctrica, pero en retorno te genera comida, suelo, te rehidrata el ecosistema, te aporta un aporte ecosistémico. ¿Ya? Entonces, ya van teniendo la idea. En 10 años pasa, es otro concepto. Tendemos a no, como que, no, en 10 años, no, falta mucho para 10 años. 10 años pasa así. Cuando pasan 10 años, pasan así. ¿Ya? Entonces, tener 10 años en un sistema estancado y tener 10 años un bosque son solo 10 años. ¿Ya? Y ya tienes un capital importante. Próximo. Siendo tan obvio, ¿por qué nadie lo hace? ¿Ya? Yo creo que aquí hay una sinfín de respuesta a esto. ¿Ya?
creo, pero de ahí nace el tema de la cultural. ¿Ya? Cuando escuchen la palabra permacultura, muchos tienen esa noción de que es, no sé, construcción de barro, por ejemplo. Pero la permacultura lo que hace es crear una cultura permanente. ¿Cómo tú te aseguras que tu cultura, que tu manera, que tú tomas tus decisiones día a día, asegure que tus nietos estén viviendo como reyes? Y no como reyes porque tengan dinero, porque el principal recurso no es el dinero, como dijimos, es el tiempo. Entonces, el concepto de vivir como reyes es simplemente que tengan el tiempo para hacer lo que quieran. Entonces, el tiempo te genera libertad, el dinero generalmente no te genera libertad. ¿No? Entonces, siendo tan obvio, ¿por qué nadie lo hace? Yo creo que aquí es cultural. O sea, hay una idea cultural que ha sido traspasada a través de 7000 años, que venimos haciendo, arando, limpieza, este concepto de la forma hasta la forma que nos vestimos, todo es todo cultural. Si nosotros vamos a India, por ejemplo, es otra cultura, hay otras formas de entender, hay otros dialectos, hay otras formas de comunicarse, hay otras formas de mirarse a los ojos, hay todo un mundo distinto, son culturales. Por eso hoy día nosotros somos Occidente. El problema es que la cultura occidental está arrasando y creciendo a velocidades extremas. Pero al mismo tiempo este bichito y estos virus de estas culturas ancestrales se empezaron a meter en la cultura occidental. ¿Ya? Y ahí está lo bonito, que hay oportunidades. Próximo. Ya, ¿cómo hacerlo? Ya, la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, nosotros tenemos que meter el tiempo, el agua, el suelo, el dinero invertido en un sistema, ¿ya? Que genera más tiempo y agua y más suelo y más dinero, ¿cierto? O sea, yo cómo hago que yo mi tiempo, mi agua y mi suelo se lo meto a un sistema que genera más tiempo y agua y suelo en el tiempo. Si yo se lo meto a un invernadero, por ejemplo, y yo solamente le meto ese tiempo, agua, suelo, dinero al invernadero, y al mismo tiempo le meto solo cultivos anuales, en ese tiempo al final, ese recurso, se fue. De hecho, si nosotros empezamos a mirar el concepto de las calorías, cuando nosotros hablamos de una cultura que realmente está transitando hacia la permanencia, hay que hacer una contabilidad calórica. ¿Ya? ¿Cuánta energía, que se mide en calorías, cuánta energía tú le metes a un sistema y cuánta energía produce ese sistema? Ese sistema tiene que producir más calorías de energía de lo que tú le metes, porque si no, no es sustentable. Hoy día mucho de lo sustentable requiere una inversión mucho mayor de energía a lo que el sistema genera. O sea, es sustentable, pero está ahí por ahí nomás. ¿Ya? Entonces, el clásico es el panel solar. ¿Ya? El panel solar es sustentable en su vida de uso. En su vida de uso, desde que tú lo compraste, lo instalaste hasta que se murió, sí, efectivamente. Pero todo lo que es la manufactura, la elaboración, todo lo que es la minería de lo que llevó el panel solar a hacerse, consume mucho más calorías de energía de la caloría de energía que te va a producir el panel solar. ¿Ya? Y eso también siempre tenemos que irnos desde el inicio de cómo se elaboró esto y cómo, claro. Entonces, el único sistema, el único, porque es el único, y no existe ningún otro sistema, aunque digan que, no sé, la inteligencia artificial puede llegar a crear algo, no sé, cualquier cosa que puedan llegar a inventar, el único sistema hasta el día de hoy que genera más energía de la energía invertida es cuando tú trabajas con los procesos sucesionales de la vida, la única. O sea, yo meto tiempo, hago energía en este metro cuadrado y este sistema va a empezar a producir más. ¿Ya? Por eso la sucesión, no sé si la tengo ahí, pero la sucesión es así, es exponencial. ¿Ya? Pasa de un pasto, a un bosque. ¿Cómo hizo eso? Tú no alimentaste el bosque. El bosque, a través de la fotosíntesis, ¿cierto? La fotosíntesis como que la fotosíntesis es la gran clave de todo esto, ¿cierto? Tú maximizas la fotosíntesis, ya al maximizar la fotosíntesis estás haciendo que cada vez haya más carbono en el suelo, ¿cierto? Y esto genera cada vez, el ecosistema empieza a sostener cada vez más vida. ¿Ya? Y si tú estás dentro de ese ecosistema, te aseguras que estás de alguna u otra forma un poco más tranquilo. Ahí está, pues ahí tenemos la sucesión del bosque. Ya tenemos la placenta, que es como lo pionero. Ya tenemos los secundarios, después tenemos el clímax. ¿Ya? El clímax es cuando ya llegaste al bosque máximo, pero el bosque máximo no es lo más productivo. ¿Qué es lo que empieza a pasar? Oye, no, dejemos los bosques clímax. Dejemos oye, la araucaria se está muriendo. La araucaria, los queules. No, tenemos que salvar los queules, tenemos que salvar la araucaria.
Ya esa mentalidad de que se está muriendo y tenemos que salvarlo. En realidad no, lo que hay que hacer, si el ecosistema, si el Keule en un ecosistema o la araucaria en un ecosistema se está empezando a descomponer, nosotros deberíamos hacer que ese sistema se descomponga. Porque la vida que va, hay un número, pero bueno, pero claro, si tú botas una araucaria o un árbol mayor de clímax, le da vida a 1600 especies. ¿Ya? Cuando dicen 1600 especies, igual es súper, puede ser 1600 microorganismos. ¿Ya? Pero si tú te das cuenta, tú vas a un ecosistema donde la araucaria ya está mostrando síntomas de querer descomponerse, tú lo cortas, vuelves después de 5 años y el ecosistema está mucho más fértil, mucho más vivo, mucho más activo fotosintéticamente que si tú lo hubieras dejado la araucaria ahí. ¿Ya? Nosotros, el ecosistema siempre, después del clímax, vuelve a rejuvenecerse de alguna forma u otra. O va a llamar a los incendios, o algo va a haber un tsunami, algo va a pasar que va a rejuvenecer, o va a haber un rayo, ¿ya? Algo va a pasar que el ecosistema después del clímax tiende a rejuvenecerse. ¿Ya? Ese proceso de crecer, descomponerse, crecer, descomponerse, crecer, descomponerse es lo que hace que haya fertilidad. ¿Ya? Por eso, si ustedes ven ahí, crece, se descompone, y ahí cuando se descompone, crece más. Se descompone, crece más. Se descompone, crece más. Esto no quiere decir, la descomposición no quiere decir que vamos a agarrar 5 hectáreas y las vamos a talar todas, ¿cierto? No. Es el manejo de los consorcios de plantas. ¿Qué es un consorcio? Un consorcio de plantas es un grupo de plantas, ¿ya? Que están colaborándose a distintos estratos de altura, y el bosque básicamente es la suma el bosque es una suma de consorcios, ya interactuando también con animales y pájaros, etcétera, ya que también en sí también son grupos de vida que están interactuando dentro de ese ecosistema. ¿Ya? Y el ecosistema empieza a descomponerse, pero a la velocidad del ecosistema pueden pasar 300 años y recién ahí se va a descomponer. Nosotros tenemos la capacidad de identificar eso. ¿Cómo identificamos que un árbol se quiere descomponer? Es súper sencillo. ¿Ya? Miramos sus hojas, tendemos a mirarlo, bueno, aquí no hay ninguno tan notorio, pero tendemos a mirarlo, por ejemplo, la punta de las copas de los árboles se empiezan a poner leñosas, secas, y abajo empiezan a salir brotes jóvenes. ¿Ya? Eso es muy común. Entonces, cuando empiezan a ver que, oye, mira, ese árbol está, la parte de arriba está seca, la parte de abajo está tirando brotes jóvenes, que nosotros le han puesto que son chupones, que le chupan la energía. ¿Ya? Otro lenguaje que nos afecta a la hora de interpretar y manejar los ecosistemas. No son chupones. Es un signo, es una señal que el ecosistema se está degradando, que necesita, o sea, no que el ecosistema se está degradando, simplemente que ese árbol necesita rejuvenecerse. ¿Ya? Por ABC motivo. Una de esas puede ser que se esté degradando, y otra puede ser de que simplemente necesita saltar hacia una etapa de sucesión más avanzada. O sea, puede ser porque hay demasiada fertilidad y necesita saltar hacia otro lado. ¿Ya? Entonces, eso, ¿cómo vemos nosotros que el ecosistema necesita más fertilidad? Porque vemos que la sucesión del litre ya se está secando, y vemos que abajo está saliendo un peumo. Entonces, ya, claramente el ecosistema, y el peumo está bonito, está activo, está rejuvenecido, tiene brotes jóvenes. Ya decimos, perfecto, ahí el líder necesita una poda. Y manejamos esa poda, y al podar le estamos inyectando hormonas de crecimiento al peumo. ¿Ya? Y así es un ejemplo, pero así uno puede manejar ecosistemas. ¿Ya? Claro. Entonces hay que tener también súper alto ojo, porque dejar así un bosque nativo, dejarlo solo, tenemos que dejarlo y tenemos que llegar a su clímax, y dejemos el árbol más grande, puede ser muy perjudicial para un ecosistema si estamos solamente tomando una decisión porque es el árbol más grande. Porque vimos una película de Disney, que Disney también tiene mucho que ver, que dice que la madre árbol, etc. ¿Ya? Hay que tener mucho ojo, hay que realmente tener capacidad de mirar un ecosistema y decir, mira, este árbol necesita ser talado. La gente antigua sabía eso. El árbol más grande era el que les daba más leña, y por eso tenían su fuente de caloría y energía. Pero al mismo tiempo, el acto de cortar ese árbol grande estimulaba el crecimiento del bosque, que estaba en la especie más productiva. ¿Ya? Entonces, y el día igual después va a crecer otro árbol más grande, y ese árbol que tú cortaste va a crecer de nuevo. No hay ningún árbol, hay muy pocos árboles que tú los cortes y no vuelva a crecer. Es simplemente un rejuvenecimiento, y sus raíces, aunque sea de este porte, si tú lo cortaste varias veces, sus raíces llegan así
muy lejos. ¿Ya? Entonces, el cortar un árbol no es matar un árbol, el cortar un árbol y entender cuál es su proceso es rejuvenecer un ecosistema. Y ahí también vemos que la cultura occidental nos ha influenciado harto. No cortemos esto, no ataquemos esto, porque estamos matándolo. Hasta los niños chicos hoy día también dicen, oye, no, ¿por qué lo voy a matar? La muerte en la naturaleza no existe, la muerte es vida y la muerte genera vida y no existe el fin. ¿Ya? Ya, entonces, volviendo a la parcela, si tenemos una parcela, siempre van a haber lugares donde se... Aquí de hecho hay un ejemplo muy bonito, porque aquí tenemos pastos grandes, ¿cierto? Pastos grandes y tenemos pastos más chicos, pequeños hoyos, ¿cierto? ¿Ya? Este lugar aquí que uno ve que es una zona alta, ¿ya? Antes era un hoyo, solamente que después del invierno este hoyo va a acumular mucho sedimento. En primavera va a salir más pasto, ¿ya? Y después se va a dar vuelta así, ¿ya? Y este ya no va a ser el más bajo, sino que va a ser otro lugar que está un poco más degradado, y así empieza el sedimento a acumularse en los lugares de acumulación, lugares más bajos, y en primavera salen más verdes. ¿Ya? Entonces, siempre tenemos que mirar, aunque sea una parcela plana, siempre hay zonas de acumulación, zonas altas, ¿ya? Y zonas de captación, que son las zonas altas, ¿cierto? De captación de agua, que se acumula en zonas bajas. Siempre hay, siempre, en todos lados podemos ver, mira, aquí hay una zona de captación, aquí hay una zona de acumulación, siempre podemos identificar eso. Las zonas de captación, donde se capta el agua y donde se dirige hacia la zona de acumulación, ¿cierto? La zona de captación es donde nosotros ponemos nuestras viviendas, donde ponemos nuestros accesos vehiculares, accesos peatonales, ¿cierto? Porque si yo pongo mi casa en una zona de acumulación, en un humedal que se está acumulando en un bajo, la casa se va a podrir más rápido, vamos a perder el potencial de las zonas de acumulación, vamos a perder la vista. Entonces, claro, siempre tenemos que identificar que hay zonas de captación y zonas de acumulación. Las zonas de captación va lo no vivo y las zonas de acumulación va lo vivo. ¿Ya? Y entonces nosotros podemos, por ejemplo, las zonas de captación, que son los caminos, las casas, captar el agua lluvia de esos lugares, ¿ya? Y dirigirla por gravedad a las zonas de acumulación. Entonces, en vez de que los accesos sean lugares que están almacenando agua y se están llevando el agua y destruyendo un camino, nosotros estamos utilizando ese acceso para dirigir el agua hacia lugares de acumulación y podemos tener un mismo humedal, una biopiscina, un ecosistema más abundante en zonas al dirigir esta agua hacia esos lados. Entonces es un diseño de cómo manejamos nuestros recursos y cómo diseñamos, no necesariamente por lo bonito o porque nos encantaría verlo así, sino que los diseñamos de una cierta manera de que podamos aprovechar los recursos que van a caer en nuestra parcela para generar más recursos. ¿Ya? Y eso en sí ya es bonito. O sea, eso en sí, si nosotros logramos eso, nos vamos a dar cuenta que es bonito y nos vamos a dar cuenta que nos quita poca, que vamos a tener que gastar menos plata. Porque la clásica es poner un acceso, un camino, en un lugar bajo y después pasáis en invierno y está todo húmedo, después tenéis que pavimentarlo y se transforman en puros problemas simplemente por diseñar un camino donde no debería ir un camino. ¿Ya? Y eso pasa hoy día hasta en todos lados. ¿Ya? Entonces, si nosotros simplemente diseñamos un ecosistema para que capte energía, recursos, agua, suelo, etcétera, y la dirige hacia puntos de acumulación, vamos a acelerar. Es una técnica de aceleración de la sucesión del bosque. Ya, próximo, por favor. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Bien? ¿Quedan 20 minutos? Ya. Próxima diapositiva, por favor. Ahí está. Bueno, entonces este es como un ejemplo este es un ejemplo de acumulación. Ya el camino que pasa en la esquina que está allá dirige el agua hacia las líneas que están a nivel. Entonces la topografía de un terreno empieza a ser clave a la hora de diseñar una parcela. ¿Ya? Entonces aquí todo lo que es malezas, por ejemplo, o podas o plantas generosas, ya que va entre una línea y otra, nosotros la podamos y se va a la línea más cerca. Entonces nos damos cuenta que cuando nosotros diseñamos un ecosistema desconectado, fragmentado, terminamos moviendo carretillas así de materia orgánica para un lado y gastándonos demasiado tiempo, mucho tiempo en mover materia orgánica.
en un ecosistema bien diseñado o diseñado para potenciar la sucesión del bosque, tenemos que pensar que no movemos más la materia orgánica más de 5 metros de donde la sacamos. ¿Ya? Entonces, si ustedes, oye, aquí hay que sacar, hay que cortar esta rama. ¿Y dónde tiro esta rama? En la línea de acumulación que está más cerca, que está al lado. ¿Ya? Entonces, así nos permite diseñar un ecosistema que de a poco va a ir creciendo la sucesión y va a transformarse todo en un bosque. Entonces, en este ecosistema aquí, ustedes ven que primero partimos con el bosque. ¿Ya? Este es un ecosistema que tenemos poca agua, hay un terreno súper degradado que era exforestal, hay poca agua, poco suelo, poco dinero, poco tiempo. Entonces, lo acumulamos toda la materia orgánica en las líneas de acumulación y lo hacemos a nivel con la topografía para que cuando llueva, esa agua se almacene en donde tenemos acumulado nuestras podas y nuestras ramas. Si tú agarras las podas y las ramas y las descompones, hay tierra de hoja, fertilidad. Y ahí mismo plantamos nuestros árboles. Entonces nosotros no estamos llenando de compost los árboles, no estamos haciendo biopreparado, no estamos haciendo compost, no estamos haciendo bokashi, porque es tiempo. Estos son 2 hectáreas que lo maneja una familia que no se dedica, o sea, se dedica a esto, pero no 24/7. ¿Ya? Entonces el manejo del tiempo tiene que ser muy bien diseñado para ahorrarnos tiempo. ¿Ya? Entonces, la zona de captación, que si ustedes se imaginan, el bosque va en las líneas, donde se acumula toda la materia orgánica. En el entre línea, el día de mañana, cuando el bosque ya esté produciendo y ya estemos talando el bosque, porque ya llegamos al clímax y ya requiere ser talado, porque por ejemplo por atrás vienen los cítricos, ya nosotros entre línea podemos manejar animales o podemos manejar huertos. Entonces manejamos en la entre línea como los anuales para el pasto, y ahí podemos tirar, por ejemplo, haba, papa, huertos, etc. ¿Ya? Entonces ese huerto no vas a necesitar abonarlo, porque vas a tener una capa de bosque, ponte tú aquí, lleno de frutales, ¿ya? Y ahí en la otra lleno de frutales, y van a haber copas que se van juntando, y tú puedes en primavera, que ya empieza el sol, talas las copas, ¿cierto? Abres un claro y siembras tu huerto. ¿Ya? Y ya va a tener el suelo, no sé, 80 centímetros de materia orgánica, porque es un bosque. Estamos manejando bosques. ¿Se dan cuenta el nivel de fertilidad que hay cuando empecé a manejar bosques? Entonces no hay que talar todo el bosque, no, es simplemente armar claros después que tienes tus frutales aquí, frutales allá, eso te dan tu fuente de calorías principal, tu fuente de frutas principales, tus berries, etc. Y aquí tienes después, puedes cerrar un espacio y cultivar tu hortaliza aquí, en estos metros cuadrados, 50 metros cuadrados. Y después, el próximo año lo cultivas aquí. El próximo año lo cultivas aquí. Y así vais pasando por todo el entrelínea con tus anuales, ¿ya? Y obviamente también los animales. Los animales también lo van moviendo así de la misma manera. ¿Ya? Entonces es un sistema ordenado de manejo y muy eficiente y trabaja con la energía sucesional del bosque, que es el organismo, o sea, es el ecosistema, es el sistema más productivo que existe. No hay ningún sistema, aunque hablen de la transgenia, de todos estos sistemas, son absurdos porque necesitas una inyección de capital gigante, que son básicamente petróleo invertido a otra escala. ¿Ya? Y eso a las personas va a ser difícil acceder a ello. Próxima diapositiva, por favor. Ya, bueno, esta es la clásica, esta es la innovación de las innovaciones. Que realmente es absurdo. O sea, yo creo que llega un punto donde igual uno tiene que como ponerle el dedo en la herida a la academia de alguna forma u otra, porque estas son sus soluciones, ¿cachai? Primero que todo, aquí hay un error de diseño gigante porque esto es una pradera. Entonces jamás, o sea, transformar esa pradera en un bosque pueden pasar muchísimos años. Entonces ya estáis trabajando en contra de la información de todos los microorganismos y hongos. Su información no es para bosque, es para pradera. ¿Ya? Entonces el bosque, hay lugares que pueden ser para bosque, y hay lugares que tú puedes diseñar para bosque, pero ese lugar no es un lugar indicado para reforestar con nativos. Especialmente todos separados, ¿cierto? Entonces ya estáis dispersando la energía, ya estáis... La probabilidad que tenga éxito ese modelo es súper baja. ¿Ya? Y hay una cantidad de dinero invertido en estos sistemas que realmente o sea, yo lo considero problemático porque con todo ese dinero que está invertido, que se está invirtiendo, podemos transformar mucho, o sea, podemos realmente transformar ecosistemas. Y no solamente ecosistemas, podemos transformar economías. ¿Ya? Porque se imaginan invertir esos recursos en una economía y después esa economía empieza a producir grandes cantidades de alimentos, todos alimentos sanos, todos libres de insecticidas, etcétera, ¿ya? Empiezas a generar oportunidades.
En vez de generar escasez, generas oportunidades. ¿Ya? Próximo, bueno, aquí otro ejemplo, en tierra muerta. El nativo es de una sucesión mucho más avanzada. Tú no puedes plantar nativo en un lugar donde no hay suelo. Ya no, cuando, lo ideal, si es que se quisiera reforestar con nativos sectores, tienen que ser sectores donde ya está brotando nativos. Si está en un ecosistema donde el nativo está brotando, ahí sí, hagamos un gran trabajo y reforestemos con nativos. Pero si tenemos puras plantas pioneras y queremos plantar con nativos, es una pérdida de recursos. Vas a perder, o puedes hacer que funcione, ¿ya? Pero vas a meter una cantidad de plata a un sistema que realmente no tiene sentido. ¿Ya? Y lo que se está pasando ahora es que hay nativos modificados genéticamente o modificados en laboratorios, no sé si la palabra es porque la gente dice no, no es transgénico, pero es modificado, no sé, pero es una semilla que no existe en la naturaleza, que la agarraste en un laboratorio y tuviste que hacer alguna modificación para que pueda tolerar la sequía. ¿Eso es eficiente? ¿Es eficiencia? Absurdo, o sea, para nada. ¿Ya? Nosotros podemos acelerar la sucesión del bosque para que antes podamos plantar nativos, pero necesitamos manejar el suelo primero. El suelo es lo principal. ¿Ya? Y también no tenemos que dejar de hacer la guerra a las malezas, porque las malezas son las únicas pobrecitas que le tiramos odio todo el día, malezas, y realmente lo que están haciendo es transformar suelos degradados en un lugar donde hay más bichos, más organismos, más microorganismos. ¿Ya? Son pioneras y no van a durar 400 años las malezas. Van a durar 400 años si estamos todos siempre arrancándola y peleando contra ellas, van a salir malezas y van a ser cada vez más malas las malezas. Pero si nosotros simplemente manejamos estas plantas, que simplemente antes que semillen o antes que florezcan, la podas y la dejas, la podas y la dejas, la podas y la dejas, se van a dar cuenta que ya la maleza no va a salir más, porque ya cumplió su ciclo. Y así aceleraste tu capacidad. ¿Ya? Por eso nosotros tenemos manos así, no porque somos seres que usamos lápices, ¿ya? O herramientas, ¿no? Usamos manos así porque vamos manejando el bosque así. ¿Ya? Así podemos ir podando, dejando, y podemos estar todo el día podando y dejando. ¿Ya? Y así vamos manejando el ecosistema. Obviamente hoy día hay máquinas y herramientas increíbles, pero se puede acelerar de todas maneras. Próxima diapositiva, por favor. Ya, bueno, ¿dónde captamos y dónde acumulamos? La próxima, por favor. Que ya lo hablamos un poquito, lo vamos a hacer varias. Entonces, este es como ya un ejemplo más burdo, pero es para que entendamos. Las zonas de captación están arriba, ¿cierto? Y las zonas de acumulación están abajo. ¿Ya? Nosotros tenemos que poner idealmente, por ejemplo, idealmente las casas van en las zonas más altas, ¿ya? Y podemos almacenar agua. Imagínense que vamos a captar agua en las partes más altas o en esos bajos y dirigirla hacia las laderas. Dejar que el agua se vaya aquí también es un tema. Bueno, dejar que el agua se vaya también es un tema, es una pérdida de recursos. Hoy día también está esa noción. No, las quebradas no las tomemos. De hecho, los arquitectos cuando diseñan predio inmobiliario, que ahí también hay otro error gigante. O sea, es bacán que esté y sería bueno también que esté lo otro. ¿Cachai? Como diseñar, pero no dejando las quebradas libres, porque eso es erosión. Nosotros vamos hoy día, por ejemplo, a la Sexta, todas las costas, Costa de la Sexta, el Maule, etcétera, vemos los proyectos inmobiliarios y ponen la línea de subdivisión por la quebrada. ¿Ya? Y eso es difícil manejar después la quebrada, ¿ya? Porque si a cambio lo que nosotros deberíamos estar haciendo, las subdivisiones de los terrenos, deberíamos estar usando las quebradas para frenar el agua y dirigirla hacia las laderas. Y así estamos rehidratando todo el ecosistema. Todas las laderas estamos sacando agua a las quebradas, dirigiendo hacia las laderas. ¿Ya? Eso ya es algo que las quebradas no hay que tocarlas. No hay que tocarlas. Las quebradas hay que tocarlas, tenemos que tocarlas, tenemos que aprovechar esa agua que corrió el año pasado no va a correr de nuevo. ¿Ya? Y si no hacemos que infiltre el suelo, se va a ir y va a perder su potencial. No es que va a perderse, sino que simplemente va a perder su potencial de rehidratar un espacio que se puede hacer de manera súper fácil, súper barata y súper sencilla a través del diseño. ¿Ya? Entonces ahí está más o menos claro cuáles son las zonas de captación, zonas de acumulación. Y vamos a la próxima diapositiva, por favor. Ya. En la zona de captación generalmente tenemos la zona donde hay erosión, son los puntos altos, y luego las zonas de acumulación, los puntos bajos, donde hay lugar de deposición. Entonces, aquí, por ejemplo, lo maravilloso sería agarrar ese punto, el más alto que está allá del valle, que se llama el punto clave, que es donde pasa de cóncavo a convexo. ¿Ya? La naturaleza siempre tiene eso, siempre tiene cóncavo convexo. Ese punto clave, hacer una pequeña detención del agua,
¿ya? Y hacer que el agua fluya hacia las laderas, ¿ya? Con gravedad, con gravedad. Sacarla del valle y llevarla hacia las laderas. Y en ese lugar donde estamos haciendo que el agua vaya hacia las laderas, plantamos nuestros bosques. ¿Cierto? Entonces es simple, no es nada de complicado. Y si quisiéramos hacer subdivisiones de parcelas, haríamos por esa línea clave que se llama, las subdivisiones. Entonces después podemos nosotros dirigir agua sin necesidad de bombear, simplemente acumulándola en puntos altos y dirigiéndola por potencial hacia abajo. ¿Ya? Todo esto hace súper sentido porque es obvio y eso es lo bonito, en ese sentido. Próxima diapositiva, por favor. Bueno, ya, aquí las necesidades. La vivienda, los accesos. La vivienda va a la zona de captación, los accesos en la zona de captación, el acceso peatonal, zona de captación. La fosa séptica, ¿dónde va la fosa séptica? Es vida, ¿cierto? Entonces va en la zona de acumulación. ¿Ya? La fosa séptica va en la zona de acumulación. Lo invitamos, igual tenemos se llama la Escuela Libre para la Regeneración, que vale 9.990 al mes. Se lo invitamos ahí para que cualquier persona que tenga una parcela y quisiera aprender a hacer esto, se pueda meter y aprender. Pero hace poco hicimos un seminario que fue muy bueno de fosas. ¿Ya? Nosotros las fosas sépticas manejamos nuestros desechos súper erróneamente. O sea, partiendo de la base, el pozo absorbente, ¿qué absorbe más? Yo tengo un pozo aquí lleno de bolones y tengo un pozo aquí lleno de materia orgánica. ¿Qué absorbe más agua? La materia orgánica, ¿no? Ya, y hoy día es común usar el pozo de bolones. Cuando la materia orgánica, cuando se descompone, ¿qué genera? Compost. Claro, entonces tú en tu mismo pozo absorbente lo llenas de materia orgánica, ya no te estás incentivando la minería, no es un gasto de dinero brutal porque las podas las regalan, y después en ese pozo absorbente llenas de árboles arriba. No cambia en absoluto y va a pasar los sistemas de sanitarios. Porque la persona que lo va a ver no va a cachar que está la cámara de inspección, va a cachar que está la fosa y va a cachar que está el pozo absorbente. Entonces, listo, eso ya soluciona todo y no es costoso. O sea, hoy día una cantidad de la planta biodepuradoras, etcétera, no sé, una cantidad de plata costosa. Y después usáis ¿y para qué? ¿Para qué después usar el agua que sale para regar? Tenéis que gastar plata en mover el agua, tenéis que almacenar esa agua. Mejor, al pozo absorbente, llénalo de árboles y en vez de hacer un pozo absorbente así, haz un pozo absorbente a nivel con la topografía para abajo, de una zanja larga, con una retro, lleno de poda, lleno de ramas, tierra y árboles. El mejor pozo, la mejor fosa que uno puede hacer, biofosa que uno puede hacer. Y la más barata también. Ya, en resumen, las infraestructuras las ponemos en lugares donde hay erosión y lo vivo en lugares donde hay acumulación, que es lo que hablamos. Entonces, aquí hay un ejemplo. ¿Se imagina si así fuera nuestro ecosistema? Este es un ejemplo en Portugal, en Tamera, que es un mediterráneo muy similar a este, ¿ya? Que hacen que ninguna gota de agua se vaya. Hacen que cada gota de agua recorra la mayor cantidad de terreno posible, a la menor velocidad posible, a la altura más alta posible. ¿Cuál es el foco? Infiltración. Porque sabemos que cuando infiltra el agua invierno, ¿qué pasa en primavera? Crece todo. A cambio, si en invierno esa agua se fue y erosionó, que clásico, hoy día nos creemos, Chile se cree que somos potencia agrícola. Ningún lugar que se denomina potencia agrícola debería ir a su suelo y ver erosión. Vemos hacer la erosión así como común. No es una quebradita, no es una quebradita, tiene así unos mazos zanjones. No es una quebradita de erosión. El paisaje de retención hídrica, el esqueleto de nuestro hábitat. Entonces siempre partimos con el esqueleto, que es el paisaje de retención, que hay distintas técnicas, todas súper fáciles, todas súper sencillas de implementar, y desde ahí le llenamos de bosques alrededor, como ven ahí la línea de árboles perennes, el bosque, y en el entrelínea van los anuales o pastos o para animales. Próxima diapositiva. Ya, y aquí es un ejemplo de un lugar en Yumbel. Bueno, aquí lo mismo, las curvas de nivel son siempre importantes cuando uno diseña. Ya, las curvas de nivel no tienen por qué gastar millonadas de plata en curvas de nivel porque realmente con un nivel en A uno puede sacar rápidamente las curvas de nivel. ¿Ya? Pero si es para diseñar, se puede hacer con un dron. Se puede hacer con un dron y sacar las curvas de nivel aproximadas. ¿Ya? Y aquí uno va diseñando cómo está la quebrada. Aquí está el punto alto. Aquí el agua baja así. Y aquí están los puntos de acumulación.
¿Ya? Aquí hay 2 puntos de acumulación que son lugares, este es un sector que se erosionó así mortalmente en Yumbel, Perigallo y Yumbel, y porque hubo un incendio, se quemó, después hubo lluvia y se llevó todo, se lavó todo. ¿Ya? Entonces por eso mismo, hoy día, posterior a los incendios, es sumamente importante que hagamos paisajes de retención hídrica, más allá de ir a plantar nativos. Porque el nativo lo va a plantar y va a venir un zanjón gigante, y allá los nativos los va a dejar todo plantado allá. ¿Ya? Entonces es importantísimo el paisaje de retención hídrica. Entonces, ¿cómo se transformaría esto? Uno antes, por favor. ¿Ya? Entonces, esto, cada depende de la cantidad de agua que uno tenga, ¿ya? Depende de la cantidad de captación de zona que uno tiene, es la cantidad de tiempo que vas a tener el agua represada. Pero cuando tú diseñas estos tranques, que no son tranques, son pequeñas humedales, en invierno captan agua y en primavera sale pasto. ¿Ya? Entonces, son lugares donde si tú haces un buen diseño de esta manera y logras captar grandes cantidades de litros de agua, esa cantidad de litros de agua va a infiltrarse al suelo y vas a tener un lugar muy degradado, vas a empezar a tener un oasis. ¿Ya? Y esta manera es una manera que tú puedes restaurar ecosistemas, generar agricultura, aumentar el valor capital de tu propiedad. Mucha gente invierte en parcelas como un valor, así como una inversión de capital, y estos sistemas le aumentan el valor de capital de las parcelas. Una parcela parada o una parcela así con sistemas de agua, totalmente aumenta así las parcelas. Así deberíamos estar haciendo los proyectos inmobiliarios en Chile, sería una maravilla. Ya el problema no sería las parcelas. Y aquí tenemos un ejemplo de subdivisión para que tengan una idea. ¿Ya? Este es como un proyecto, también un terreno forestal con subdivisiones donde ya no todas las personas que compran su lote van a querer plantar un bosque, ¿ya? Pero sí, por lo menos tú le dices a las personas que en la cerca, en vez de mirar al vecino, vas a tener un bosque de alimentos, ¿ya? O un bosque nativo, un bosque lo que sea. ¿Ya? Entonces tú le dices después a cada persona de esos lotes, le dices ya, cuando tú cortas la materia orgánica, ya no la quemes, ándala y déjala en la cerca. Y la cerca justo está bajo tuyo, entonces tampoco te va a gastar tanto trabajo. Todo para abajo, ¿cierto? Y aprovechen los caminos para captar agua, identificar bien los puntos clave, sabes dónde están, almacenas todo el agua residual, que en vez de que se pierda y erosión y genere caos, destrucción, inversión de lucas y el municipio tiene que gastar más plata, tú la dirigías hacia un punto de que le está aumentando el capital de tu propiedad. Entonces son diseños súper sencillos, súper fáciles. Aquí hay un ejemplo en Australia del sistema hecho. ¿Ya? Si se imaginan esa agua, si no estaría ahí, ya se pierde el potencial, se va y ya no hay capacidad se pierde toda esa agua. Y termina generando, después de que perdemos el agua, termina dejando de lado erosión. O sea, erosión, caos. Ahí sí que salen malezas, cada vez las que vemos, las pinchúas, ¿ya? Por simplemente manejar de una manera inadecuada el ecosistema. Entonces hay varios mitos culturales que hay que empezar a tener ojo, porque cada vez los vemos más como en la media masiva, como que se nota mucho. Y viene muchos años. Imagínate que le llamamos malezas a las plantas que están solucionando nuestros problemas. Le llamamos malezas. A las plantas que están regenerando el ecosistema, a las plantas que están creciendo. Porque tenemos una idea de que lo nativo es según cuando llegó Colón. Si Colón llegó aquí, eso es nativo. Si no llegó Colón, no es nativo. Entonces empezamos a juzgar a las plantas y el concepto de juzgar siempre bueno o malo viene de la cultura occidental. Jugar bueno o malo propio de la cultura occidental. Ante todo es bueno en relación al contexto. En ese contexto está bueno, en este contexto no está bueno. ¿Por qué no está bueno en ese contexto? Porque consume recursos, porque hace que el pueblo, que la comunidad, que la vecindad, que la familia tenga que poner plata para mantener esa idea de lo que es bueno. ¿Ya? Por eso ya deja de ser bueno. Bueno, ahí tengo un ejemplo como además que se ven bonitos los lugares. Se ven bonitos. Ahí tengo una plantación de pino al lado. Este es monocultivo de pino y un sistema que está regenerándose. Eso. Así que muchas gracias ahí por el... A ver. Y ahí lo invitamos igual a la Escuela Libre para la Regeneración por si le interesa participar. Aló, 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 aló.